Bien, lo que vamos a charlar hoy se llama álgebra relacional. Ustedes, cuando trabajaban con SQL, van a ver que hay una serie de tareas o actividades que van a poder hacer, y esas tareas o actividades están relacionadas con manipular las tablas sobre la base de datos. Entonces, vamos a mirar los conceptos que están relacionados sobre ese álgebra. Creo que están entrando compañeros todavía un poco tarde, pero están entrando. Bien, entonces nosotros estábamos por... Me avisan si se comparte la pantalla o no. Si se ve la pantalla compartida. Sí, profe. Bueno, entonces nosotros tenemos esta serie de operaciones que están relacionadas, que se llama álgebra relacional, y estas operaciones trabajan sobre las tablas que nosotros colocamos en la base de datos. Lo que hicimos en los encuentros anteriores es ver cómo, una vez que la base de datos está creada, nosotros podemos sobre esa base de datos eh, crear tablas. Sobre esas tablas creadas, que es un conjunto de información, nosotros necesitamos hacer operaciones de consultas. Y esas operaciones de consultas están habilitadas sobre una parte de la matemática que se llama álgebra relacional, porque acuérdense que cada una de esas tablas cumple con el concepto de ser una relación, y una relación es un conjunto de valores almacenados en filas y columnas, o sea que tenemos conjuntos. Es lo mismo que yo había visto en la escuela primaria, que se acuerdan que teníamos elementos de un conjunto, y yo podía tomar los elementos del conjunto y hacer operaciones de intersección de conjuntos, de unión de conjuntos. Bien, lo mismo está definido para las tablas dentro de la base de datos, que es lo que vamos a revisar en el concepto de álgebra relacional. El álgebra relacional, dice la definición, es un conjunto de operadores que se aplican a una o dos relaciones, tablas o conjuntos, y pueden dar como resultado otra relación. Las operaciones fundamentalmente del álgebra relacional son selección, proyección, unión, diferencia, producto cartesiano, join y join natural. Esas son las operaciones, ese es el nombre de las operaciones permitidas, y lo que vamos a hacer es ver algunas de las más importantes de ellas para ver, cuando trabajemos con el lenguaje de consulta de la base de datos, cómo lo aplicamos y cuál es el fundamento teórico de por qué esa consulta se realiza de esa manera. Estas son las operaciones que se llaman operaciones fundamentales. Dice en el pie de la presentación, además de las operaciones fundamentales, hay otras operaciones que es, por ejemplo, la inserción de puntos, el join natural, la división y la asignación. Que eso, por cuestiones de tiempo, nosotros, y de tiempo y de interés, nosotros no lo trabajamos, pero tenemos que saber que existen. La primera que vamos a ver es la operación de selección, y en el álgebra el signo es el signo de sigma. Vieron que nosotros, para la matemática, en la operación de suma, su signo es el signo más, y del producto su signo es una X. Entonces acá en el álgebra relacional, para hacer una operación de selección, su símbolo es el valor de sigma. O sea, cuando yo vea sigma, está haciendo una operación de selección. ¿Qué hace esta operación de selección? Dice, selecciona tuplas. Acordémonos que una tupla es un renglón. Dice, selecciona tuplas o renglones que satisfacen un predicado o una condición, y se utiliza la letra griega sigma para denotar la selección. O sea, si veo la letra griega sigma es porque estoy por hacer una selección. Esa selección hace que yo tome del conjunto de valores solamente aquellos que cumplen una condición. Dice, es un operador unario, o sea, toma como operando una sola relación o tabla y sus valores cierto conjunto dentro de las tuplas de esa relación. Hay otras operaciones que vamos a ver casi al final, donde yo necesito hacer participar dos o más tablas o dos o más relaciones. En este caso participa una sola relación, o sea, una sola tabla, por eso se llama un área, y cuando tomemos esta relación y apliquemos la operación de selección, lo que va a hacer es quedarse con algunos
de los datos que tenemos. Entonces, en el ejemplo 1 dice, dada la siguiente tabla, y la relación o tabla es la relación de hospitales, lo que se tiene del hospital es el código del hospital, el nombre y la cantidad de camas que tiene ese hospital. Esa sería, en teoría, la tupla completa. Eso sería, en teoría, la tupla completa, o sea, la relación completa con todas sus tuplas. Yo no quiero todos los renglones o todas las tuplas. Yo quiero solamente aquellos que cumplen una condición o un predicado. Vieron que en el primer renglón dice se toman las tuplas que satisfacen un predicado, o sea, que satisfacen una condición. Entonces, en el segundo apartado dice, queremos saber qué hospitales tienen más de 80 camas. Ese es el predicado. Eso sería para nosotros la condición. Entonces me va a quedar escrito la operación como sigma, que significa seleccionar, seleccionar aquellos conjuntos donde las camas sean mayor de 80 del conjunto o relación hospitales. Yo tendría que interrumpir momentáneamente la presentación para que ustedes hagan el ejercicio conmigo. Salgo de la presentación, me voy a el archivo que tenemos, el PDF, el TP de álgebra relacional, y en este TP de álgebra relacional nosotros necesitamos ir a nuestro servidor, que ya lo hicimos para los trabajos prácticos y también lo hicimos en clase. Entramos en el servidor con el usuario y la contraseña que también están pegados en el documento de trabajo práctico. Y yendo hacia la parte donde se trabaja con las bases de datos, me voy acá al del medio que dice database MySQL. Saco la publicidad y de todas las bases de datos, nosotros nos vamos a la base de datos que dice Strada, que es la última. Bien, acá tenemos entonces todas las tablas y acá debería haber una tabla o relación. Acá tendría que haber una tabla o relación que se llame hospitales, que es esta que está acá. Y miro que la tabla o relación hospitales tiene un identificador de hospital, un nombre, una dirección, una ciudad, un estado, un código postal, un teléfono y la cantidad de camas. O sea que esto es lo que me había mostrado en el PowerPoint, la idea de la consulta de lo que yo quería hacer. Acá decía que del conjunto de elementos en la tabla hospitales, de la tabla hospital, yo me quede con las camas donde la cantidad de camas sea mayor que 80. O sea que yo tendría que entrar acá y ver en la columna cama cuando el valor se da mayor que 80. Este sí, porque tiene 150 camas, este también porque tiene 200 camas, este no porque tiene 75, este sí porque tiene 180, este también tiene 90, 210, pero no se hace la tarea de esta mano, de esta forma, o sea, no se hace a mano de ir mirando renglón por renglón para ver aquellos que cumplan el predicado o condición de que columna tenga un valor mayor que 80. Lo que se puede hacer es una consulta en SQL. Por lo tanto, ahí es donde volvemos al trabajo práctico y tenemos la indicación de cómo entrar. Y dice en la pantalla, en la pestaña de SQL, escribir las siguientes sentencias. La primera sentencia es una sentencia de SQL que es la sentencia select, que se utiliza para consultar. La palabra select me suena a seleccionar. Lo que está después del select vendrían a ser los campos que yo quiero ver, los campos o columnas que yo quiero ver de una determinada tabla. Entonces voy a decir seleccionar todos los campos de la tabla hospital. Esto lo ejecuto como si fuese una instrucción de SQL en la pestaña de SQL. Me quedaría entonces select asterisco, seleccionar todos los campos de la tabla de hospitales.
Esto es lo mismo que habíamos visto hoy. Me muestra todas las columnas y me muestra todos los renglones. Hasta acá no se aplicó ninguna operación de selección porque no se puso lo que el sigma pedía, que era aplicar una condición para restringir el conjunto de resultados. Acá el resultado son todos los resultados que tiene la tabla de hospitales. La tabla de hospital tiene en total 10 hospitales. Cuando yo consulto me devuelve los 10 hospitales. Si sigo con el trabajo práctico en el punto 4, dice describe hospitales. Habíamos visto también esta sentencia de describe, que lo que hacía era, cuando lo aplico al SQL, poder ver cómo estaba conformada o cómo estaba estructurada la tabla, porque está describiendo la estructura de la tabla. Entonces me va a describir la tabla hospital y me dice que los campos que tiene es el hospital ID, el nombre, la dirección, la ciudad, el estado. Para cada uno de estos campos tiene un tipo de dato asociado. Por ejemplo, el identificador de hospital es un valor entero, el nombre es una cadena de caracteres de 100 caracteres, la cantidad de camas, que es el último campo, es un valor entero. Eh, y de esa forma yo puedo estudiar cómo está estructurada la información, pero esa no es la información de la tabla, sino cómo es la estructura de la tabla. Recién en este siguiente punto, donde aparece una cláusula que dice where, yo estoy aplicando el sigma. Tomo la sentencia y para que me quede más cómodo, más claro, nada más, la línea que dice where lo paso abajo. Y me quedan dos renglones, pero no importa si son dos, tres o cinco renglones, porque para él es una sola sentencia de instrucción que comienza con la palabra reservada select y dice seleccionar. El asterisco son los campos y los campos que me interesan ver son todos. Seleccionar todos los campos de la tabla de hospitales donde, where significa donde, las camas, la cantidad de camas sea mayor que 80. Ahí estoy colocando lo que habíamos visto en la teoría hace un momento, que es para nosotros la condición para hacer la selección. Anteriormente, cuando escribimos solamente select asterisco from hospitales, me mostraron los 10 hospitales. Ahora debería restringir o achicar o reducir o disminuir el conjunto resultado. Cuando me devuelve acá me dice en total hay 8 renglones. Dice, se mostraron 8 renglones de la consulta. Y todos los valores en cama, en la columna de cama, son todos mayores que 80. Hay un 150, un 200, 180, 90, 220. O sea que desapareció el valor que decía 60 y el otro valor que decía 70 y algo. ¿Pudieron llegar a ser hasta allí? ¿Alguien pudo hacer hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces lo que estamos es en la teoría donde dice, en la operación de selección, selecciona tuplas o renglones que satisfacen un predicado o una condición. Para nosotros la condición es que uno de los campos, por ejemplo, cama, tenga un valor mayor o igual que 80. Y la letra que representa esa operación en el álgebra es la letra sigma. Yo tengo un conjunto que sería la relación hospitales, donde tengo información de todos los hospitales, pero no quiero ver todos los renglones de la tabla hospital, sino aquellos renglones donde la cantidad de camas ocupe más de 80. ¿Cómo escribo eso en SQL? En SQL, la sentencia que voy a trabajar es la sentencia select, que es la que recién aplicamos. Dice la teoría que select es una sentencia que, como su frase está escrita en inglés, o sea, va a decir seleccionar, select significa seleccionar, le decimos que queremos obtener y de dónde obtenerlo. De dónde obtenerlo es lo que yo coloco en la palabra from. From significa de dónde. Entonces, select asterisco from es lo mínimo que yo tendría que escribir. Select asterisco from, el nombre de la tabla de donde yo quiero obtener los valores.
Select asterisco from es la sentencia más básica para una consulta de una tabla determinada y el asterisco que está entre select y from indica que va a devolver todos los campos de la tabla correspondiente, o sea, todas las columnas de la tabla. La cláusula where que apareció en el SQL se utiliza para filtrar datos. Cuando hago una consulta y veo un where, seguramente existe la intención de hacer un filtro de los datos. Se utiliza para especificar condiciones que deben cumplirse. Las condiciones pueden ser cualquiera. Entonces, en la presentación teórica nosotros tenemos un select asterisco from hospitales que diría seleccionar todos los campos desde la tabla hospitales sin imponer condición. O sea que me va a mostrar todas las filas y todas las columnas de la tabla de hospitales. En el segundo apartado dice select asterisco from hospitales, pero ya coloca una cláusula o predicado cuando aparece el where y dice donde el valor de las camas sea mayor que 80, que es lo que recién ejecutamos juntos. Y en el último punto dice select asterisco from hospitales where y toma otra columna de la tabla hospital y quiere que el identificador del hospital sea un 5. No, como el identificador es un valor que es único, como el número de documento o la chapa patente de un auto, no debería haber más de un hospital que tenga ese número. Podemos ejecutar esa sentencia que también está en el documento PDF que les compartí, la de select asterisco from hospital where hospital ID es igual a 5. Yo les paso ya escrito para que ustedes solamente tengan que copiar y pegar y no tengan que perder tiempo escribiendo y teniendo errores de tipeo. Me avisan cuando pudieron ejecutar la sentencia. Esa justo no está, profe. ¿No está? En el documento por lo menos no la Bueno, encuentro. entonces les dejo ahí en la pantalla y intentamos. Fíjense que tendrían que tomar el que dice select asterisco from hospital where, pegar esa y cambiar el pedacito del final. El pedacito del final es, después del where, escribir hospital-id igual a 5. O sea, ya tengo la primera parte en el PDF que es select asterisco from hospital where. Lo único que me falta es especificar el predicado o la condición. La condición es que el hospital-id sea igual a 5. Me avisan qué pasa cuando se ejecuta. Miren que yo no estoy viendo el chat por si alguien está escribiendo en el chat. No veo chat. Ahí dice mostrando filas 0, Sí. 0, total de 1, Sí, consulta tardó 0,005 segundos. Y después bien. abajo dice, aparece 2 líneas, una clínica médica 200, con el nombre, y Sí, dirección 202, Avenida Oeste, Ciudad E, Estado E, y código postal 56.000, perfecto. y así. ¿Y qué cantidad de camas tiene? 5. Bien. No, ¿No? 90. Ah, sí, porque 90. todos tenían número de dos cifras. Sí, 90. 90. Bien. Entonces la idea era ejecutar esta consulta del tipo select, donde yo coloco un filtro y el filtro se da dependiendo de la condición que yo coloque después de la palabra where. El filtro puede devolver todos los renglones, puede devolver algunos renglones, puede devolver un solo renglón como este último que ustedes acaban de escribir por ustedes solo, o puede devolver ningún renglón porque si esto lo tienen escrito, pueden copiar exactamente otra vez, seleccionar de la pantalla el select asterisco from de lo que acaban de ejecutar y en vez de ponerle hospital ID igual a 5 pongan 55 porque no hay 55 hospitales en la tabla, hay 10 nada más. Me va a devolver ninguna tabla. O sea, no me va a devolver ningún renglón, perdón, ninguna tupla. ¿Hasta ahí entendimos? Sí, profe. Bien. Sigue la teoría con la operación de selección, que es la operación sigma en el álgebra relacional, y en el ejemplo 2 dice, dado la siguiente tabla, que es la tabla de hospitales,
queremos determinar todas las tuplas cuyo código es igual a 22 y se usa la expresión es sigma, o sea, seleccionar aquellas que cumplen la condición del código igual a 22 en la tabla hospitales. Fíjense que la escritura en el álgebra relacional no es exactamente literal a lo que nosotros escribimos cuando estamos en SQL, que le colocamos select asterisco from hospital where y de hospital igual a 5, igual a 3. Y la misma consulta puedo hacer en la última parte del apartado donde dice, es el mismo resultado que se aplica si yo digo sigma, que es seleccionar en la relación hospital aquellos elementos donde el nombre sea Juan. Y obviamente que va a devolver el mismo renglón porque el código 22 también le corresponde al nombre de Juan. Bien, acá participa otra tabla en la operación de selección. Dice, agreguemos la siguiente tabla que es la relación de guardia. Dice, cada guardia pertenece a cierto hospital, identificado por su código y tiene un número de guardia y un nombre y una cantidad de camas. Entonces, si yo me fijo en la relación guardia, tiene un número de hospital, que ahí sí el número de hospital es repetido, tiene un número que lo identifica al hospital, el nombre de la guardia, por ejemplo, puede ser una guardia de infecciones, una guardia de maternidad, una guardia de emergencia y la cantidad de camas que hay en esa guardia. Si volvemos a mirar el PDF que les mandé, en el PDF que se envió de trabajos prácticos, nosotros tenemos un select. Perdón, no tenemos esa parte, pero vamos a mirar en, en la base de datos. En la base de datos hay una relación o tabla guardia y tiene un identificador de guardia, el número del hospital al cual pertenece esa guardia, cómo se llama la guardia, una guardia general, una guardia de urgencia, una guardia pediátrica y la cantidad de camas que participan para esa guardia. Yo puedo hacer lo mismo que ya habíamos hecho hace un momento. Puedo hacer consultas para poder determinar cuáles son las guardias que le pertenecen al hospital 1, cuáles son las guardias que son de trauma, cuáles son las guardias que tienen más de 20 camas, y es lo que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, mi consulta, voy a tomar un select asterisco from guardia y la condición de filtro que voy a poner es que las camas sean mayor o igual que 20. Repito, estoy para hacer una operación de sigma para quedarme con algunos renglones. De todo el conjunto de guardias, solamente hay dos guardias, la guardia general y la guardia de urgencia, que tienen disponibles en un caso 20 camas y en el otro caso 25 camas. ¿Qué dice la presentación de la teoría? Supongamos que queremos extraer las tuplas, los renglones correspondientes a las guardias de maternidad o cuidado intensivo que no son del hospital número 13 y tienen entre 20 y 40 camas. O sea, yo puedo escribir la condición de sigma tan compleja como yo quiera. Entonces, si yo me fijo, acá una de las partes de la condición dice que el hospital no sea el número 13. Que no sea, para nosotros es distinto. Y distinto lo hacemos con el signo de mayor y menor. Por eso, en el PowerPoint, en el último renglón dice, hospital
mayor menor, que van a ver que tiene enfrentados los signos de mayor y menor, eso significa distinto. Hospital mayor menor 13. Esa es una condición. O sea que yo tendría que mirar todas las guardias donde el número del hospital no sea el 13. Y aparece un operador de relación, que es el operador AND, representado por el ampersand, que es el signo que estamos viendo ahí, después del 13, y me dice y ese signo I aparece varias veces, aparece ahí antes del paréntesis, y también aparece delante de la palabra cama, dice y el nombre de la guardia sea cuidado y el nombre de la guardia sea maternidad. Aparece entre cuidado y maternidad una barra. Esta barra que aparece entre cuidado y maternidad, cuidado intensivo y maternidad, significa el O. Entonces, en esta condición estamos aprendiendo que yo puedo utilizar operadores que se trabaja en las relaciones y un operador es el operador de igual que habíamos visto en las consultas anteriores. Por ejemplo, código sea igual a 22 o nombre sea igual. Ese es el operador de igual. En la primera consulta habíamos visto el operador de mayor, donde la cantidad de camas sea mayor que 80. Así como está el operador de mayor, también existe el operador de menor. Está el operador de mayor, mayor que 80, el operador de igual, que dice igual a 5. Y ahora vemos que existe el operador de distinto. El operador de distinto viene dado por el signo de menor y de mayor. Y aparecen operadores para poder unir cada una de estas condiciones. Un operador es el y la otra operador es el o. El i viene dado por el símbolo de ampersand, que es como el símbolo de compañía, que es este que está después del 13, que lo vemos aparecer varias veces. Y el o está dado por la barra vertical, que es el que aparece entre la condición de que el nombre de la guardia sea cuidado intensivo o una guardia de maternidad. Entonces lo que está haciendo en este punto es redactar una condición compuesta formada por condiciones simples, donde en cada una de las condiciones simples lo que hace participar es una columna o sí, una columna o atributo de la relación y un valor. Entonces hay una columna que identifica el hospital. Lo que quiere es que ese número de hospital sea distinto de 13. Hay otra columna que se llama nombre y quiere que el nombre sea o cuidados intensivos o maternidad. Y hay otra columna que se llama cama y quiere que las camas sean mayor que 20 y menor que 40. O sea, son aquellos valores que estén comprendidos entre 20 y 40. ¿Cuál es la intención de este punto del ejercicio? Poder darnos cuenta que nosotros podemos hacer operaciones de selección con una condición que sea sencilla como las que ejercitamos hasta el momento o tan complejas que requieran tener condiciones simples unidos con los operadores y los operadores o, que son los mismos operadores lógicos que ustedes ven en lógica. Bien, finalizado el operador de selección, que era el que habíamos visto recién, que tenía el símbolo de sigma, ahora viene el operador de proyección. El operador de proyección está denotado por el símbolo de pi. Dice, la proyección extrae un subconjunto de columnas y es denotado o marcado con el símbolo de pi. El anterior lo que hacía era recortaba las filas, o sea, tomaba algunas filas. En el caso de la proyección, lo que hace es quedarse con algunas de las columnas. Yo tengo una tabla o relación que se llama personal, que son los empleados o la gente que trabaja en los hospitales. Y dice, si queremos una lista de los distintos cargos que existen en el hospital, lo que yo haría es hacer una proyección, o sea, quedarme con determinadas columnas de la tabla personal y decir que me voy a quedar con el cargo de la tabla. O sea, el hospital, el personal del hospital tiene número hospital, perdón, el número hospital, el número del empleado, el nombre y el cargo. Yo no quiero ver todas las columnas, sino quiero ver solamente la columna cargo. Si reviso en mi eh, presentación, la que tendría que tomar es esta sentencia que dice seleccionar nombre del personal y cargo
de la tabla de cargos. Entonces, ¿cuántas columnas? Las columnas son las palabras que van entre select y from. En los renglones de arriba, a lo que yo tengo seleccionado en este momento, tiene un asterisco. Si tiene un asterisco, toma todos los campos o columnas. Acá dice que no quiero todos los campos de la tabla, sino quiero solamente dos campos, el nombre del personal y el cargo. Si ejecuto esta sentencia en SQL, primero vamos a mirar la tabla de cargos. Acá en el conjunto está la tabla de cargos. Aparece el código de cargo, en qué hospital está ejerciendo ese cargo, cómo se llama el empleado, el doctor Juan Pérez, una enfermera, un doctor y una doctora, y qué cargo ocupa. En este caso, lo que estamos visualizando es la totalidad de la relación, o sea, la totalidad de la tabla. Yo puedo ejecutar una sentencia SQL para no ver todas las columnas, sino quedarme solamente con dos columnas. Las columnas son aquellas palabras que yo escribo entre select, entre select y from, que si pongo un asterisco toma todo, pero no es la situación. Y lo que yo quiero es nombre del cargo, coma, cargo. Entonces le tengo que prestar atención a cuando escribo el nombre de la columna, el nombre de la columna sea un nombre correcto. Si yo me fijo de este lado, dice cómo se llaman todas las columnas de la tabla cargo. Cargo ID, hospital ID, nombre de personal, cargo. O sea, tengo que fijarme que ese nombre corresponda con lo que yo escriba después de la palabra select. Nombre del personal, coma, cargo. De las cuatro columnas, no quiero ver las cuatro columnas, solamente quiero ver dos. Le invito a que ustedes copien esta línea y la ejecuten. Bien, ¿qué retorna? Retorna todos los renglones, pero no todas las columnas. Solamente devuelve dos columnas. El nombre del empleado y el cargo que ocupa. Y esto fue de manera improvisada, o sea, no hay una regla que dice que yo tengo que tomar nombre personal cargo. Se le ocurre ver solamente dos columnas, que son las columnas de nombre de personal y su cargo. Entonces, en la teoría, eso se llama operación de proyección y la proyección extrae un subconjunto de columnas, o sea, de todas las columnas se queda solamente con algunas, y si nosotros tuviésemos la relación o tabla de personal, la tabla de personal tiene cuatro columnas, yo no quiero las cuatro columnas, solamente quiero algunas columnas. ¿Esto qué va a devolver? Esto va a devolver una nueva relación, o sea, una nueva tabla que va a ajustar la cantidad de columnas en función de lo que yo le solicite. Esta misma operación que hicimos sobre eh, personal también lo pudo haber hecho sobre hospital. Hospital tenía cinco o seis columnas y si se fijan, en el ejemplo 2 de lo que estamos proyectando en este momento, hace una operación de proyección y del hospital solamente se queda con el identificador o código del hospital y con el nombre del hospital, ignorando las otras columnas como por ejemplo la cama, el código postal, etc. Bien, ¿cómo se haría eso cuando estamos en SQL? Ya sabemos que en la sintaxis de la sentencia select, nosotros tenemos una tabla de la base de datos y puedo especificar las columnas con el nombre de las columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. Si se necesita solo la primera columna de la tabla, la sentencia SQL me va a quedar como select, columna 1, from tabla. Entonces yo puedo hacer una operación de proyección diciendo cuáles son las columnas que me interesan. Y puedo hacer la unión de las dos consultas. Por ejemplo, puedo hacer una operación de proyección quedándome con determinadas columnas de filas que cumplen una determinada condición. Vamos a intentar hacer eso en la tabla que tenemos en la base de datos. Por ejemplo, si yo reviso
mi tabla hospital acá yo estaría mirando todas las filas y todos los renglones de hospital. Supongamos que yo quiero ver solamente el nombre eh, y el teléfono, el nombre, teléfono y cama, o sea, de las 2, 4, 6, 8. De las 8 columnas me quedo solamente con 3 columnas. Esas 3 columnas yo tendría que colocar su valor entre select y from. Entonces me interesa el nombre del hospital, el teléfono y la cantidad de camas. Si hago eso me va a devolver 3 columnas y todos los renglones, pero no me interesan todos los renglones. Me van a interesar solamente algunos renglones. Vamos a la parte de SQL. Y así como está escrita la sentencia por el momento, si tiene este asterisco entre select y from, me mostraría todas las columnas. Y a mí me interesa saber solamente el nombre del hospital, coma, el teléfono del hospital, coma, y la cantidad de camas del hospital. O sea, de las 8 columnas, estoy quedándome con solamente 3 columnas. ¿Qué pasa ahora? Porque no quiero todas las filas. Quiero aquellas filas donde las camas sean menor que 110, por decir así. Al ejecutar la sentencia, el conjunto que me devuelve es un conjunto que está reducido respecto a la cantidad de columnas y reducido respecto a la cantidad de filas. Solamente tengo 3 columnas, que son las columnas que yo nombré entre select y from, nombre, teléfono y cama, y no me quedé con todas las filas, sino aquellas filas donde la cantidad de camas sea menor que 110. Y así es porque hay una cama de 75, una cama de 90 y una cama de 65. Entonces nosotros podemos unir en una operación select la posibilidad de seleccionar filas o seleccionar columnas o hacer una operación conjunta donde selecciono filas y selecciono columnas, que es lo más normal que vamos a hacer en la parte de trabajo práctico. Estas eran todas operaciones de tipo unaria. ¿Por qué? Porque participa una tabla y devuelve como resultado una sola tabla. Lo último que vamos a ver hoy es una operación de tipo binaria. Si la operación unaria participaba una tabla, en la operación binaria participan 2 tablas. La operación se llama operación de unión y yo tengo 2 tuplas o 2 tablas, una se llama R y una se llama S. Lo que yo voy a hacer es unir R con S para obtener una tabla T. La tabla T es el resultado de unir R con S. Queremos hacer una lista de nombre y número de hospitales de todo el personal médico y no médico. Los nombres y números de hospital del personal médico se puede obtener mediante una proyección de la relación de los médicos. O sea, voy a la tabla de médicos y me quedo con esos nombres y junto el personal que es médico con el personal común que no es médico. Como tengo la participación de 2 tablas, una es la tabla del personal médico y otra es la tabla del personal no médico, el resultado va a ser una tercera tabla. Como participan 2 tablas en la entrada, R y S, que se llamará personal médico y la otra personal no médico, el resultado al unir es una tercera tabla. Una forma de unir o combinar sería mediante la sentencia join. Join en inglés significa unir. La sentencia join de SQL permite combinar registros de una o más tablas en una base de datos. Como nosotros habíamos hablado que estos son operaciones de conjunto, ustedes van a ver que en el dibujito aparecen 2 conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Lo que yo hago es unir el conjunto A y el conjunto B a través de un valor común que relacione a ambos conjuntos. Un valor común que relacione a ambos conjuntos. Ese valor común que relaciona a ambos conjuntos es una propiedad o atributo que está presente en ambas tablas o conjuntos. A es una tabla, B es otra tabla, A es un conjunto, B es otro conjunto, y lo que yo puedo hacer es una operación de unión. Esta sentencia larga que está acá, que comienza con select y que luego tiene la sentencia from, luego hace una operación de join o de unión
Y lo que hace es, une la tabla hospital con la tabla de cargos. Une la tabla hospital con la tabla de cargos. ¿Dónde? Donde haya coincidencia entre los valores del hospital y los valores de los cargos en ese hospital. Si yo tomo esta sentencia y la ejecuto en SQL, dice seleccionar hospital, nombre, dirección, ciudad, cama, from hospitales. Después dice unir con cargos on. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la posibilidad de hacer una operación de unión de dos tablas. La primera tabla se llama hospitales. Al lado de hospitales aparece una H. Eso en SQL se llama alias. Ustedes habrán visto alguna vez en los informes policiales donde dice fue detenido el ciudadano de nombre Juan García, alias Tito. O sea, cambia todo su nombre largo por un nombre más corto. En SQL también se puede hacer lo mismo y se puede cambiar los nombres por sus alias. Entonces, para no tener que escribir la palabra hospitales, solamente se utiliza una H. Fíjense que para poder escribir los cargos, cambia el nombre del cargo por una C. Si miro en el primer renglón, habíamos dicho que entre select y from se colocaban los campos que a mí me interesan. Como yo estoy por hacer participar dos tablas, algunos campos o columnas pertenecen a una tabla y algunos campos o columnas pertenecen a otra tabla. Es como que estoy recortando algunos campos de una tabla y algunos campos de otra tabla y los estoy uniendo en una tercera tabla. Por eso es que es una operación binaria. Participan dos tablas. Una es la tabla de hospitales y otra es la tabla cargo. Como tengo que decirle a cuál de cada una de las tablas pertenecen las columnas, van a ver que dice que Hospital ID por delante tiene una H. ¿Eso que le indica al software? Le está indicando que esta columna que se llama Hospital ID pertenece a la tabla H, que es la tabla de hospitales. Me voy al final del renglón. Cargos. Cargos tiene por delante un punto C, dice C.cargo. Esto indica que la columna cargo pertenece a una tabla que se llama C, que es la tabla de cargos. Entonces, es obligación que cuando haga una operación de unión, donde participa más de una tabla, yo nombre los campos después del select colocando o anteponiendo el nombre de la tabla a la cual pertenece. Si yo no hubiese colocado el alias, o sea, reducir el nombre hospitales y reemplazarlo por una H, cambiar el nombre de cargos y reemplazarlos por una C, yo tendría que haber puesto hospitales.hospitalid, hospitales.nombre, hospital.dirección, hospital.ciudad. O sea, tengo que escribir mucho más. En cambio, utilizando el alias, yo tengo una consulta que se hace más reducidas y con menos errores de tipeo. Trato de ejecutarla. Ah, y la última parte dice on. ¿Cómo se establece la unión entre hospitales y cargos? La unión entre hospitales y cargos dice que en el hospital hay un identificador que se corresponde con el cargo que tiene esa persona en el hospital. Por eso dice que hay una unión de igual entre el hospital ID y el hospital ID de la tabla de cargos y de la tabla de hospitales. Bien, como resultante tenemos entonces las columnas que yo coloqué entre select y from, indicando a qué tabla pertenecía cada uno, la unión que se da entre ambas tablas y toma valores de una tabla, lo une con los valores de la otra tabla, o sea, participan dos tablas, por eso es una operación binaria, participan dos tablas y como resultado se obtiene una tercera tabla que es la tabla resultante. Esto, así como yo estoy viendo físicamente en la base de datos, no existe. Por un lado existe la tabla de cargos, por otro lado existe la tabla de hospitales, pero eso, así como está en la base de datos, no existe. Estas operaciones de unión las vamos a hacer, vamos a volver a repetirla con todas sus variantes de manera práctica en la clase presencial. Lo único que yo quería hacer era presentar lo que tenemos en el PowerPoint
que dice que yo puedo unir o combinar, la unión se hace con join, más de una tabla y tratar de ver cuál es el valor que une esas tablas para poder hacer una consulta que me devuelva la unión de las columnas de una tabla y de la otra tabla que cumplan una determinada condición.